¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está en tu contra? ¿Que por más que luchas, nada sale bien? Hoy te voy a contar la historia más conmovedora que hayas escuchado jamás. Una historia que cambiará tu perspectiva sobre la fe, la esperanza y el poder de la oración. Es la historia de un niño de apenas 8 años que, en medio de la pobreza más extrema, encontró la fuerza para cambiar el destino de toda su familia. No te vayas de este vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre los milagros. Esta historia no es ficción, es real, y su final te hará creer nuevamente en que todo es posible. Quédate hasta el último segundo, porque te aseguro que no podrás parar de llorar de emoción. En un pequeño pueblo perdido en las montañas de Guatemala, donde las casas eran de adobe y los caminos de tierra, vivía una familia que conocía muy bien el sabor amargo de la pobreza. Los García habían perdido todo. Miguel, el padre, un hombre trabajador de ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Manos curtidas por años de labor en el campo, había quedado sin empleo cuando la sequía devastó las cosechas de la región. Su esposa, Carmen, una mujer de corazón noble y ojos cansados, lavaba ropa ajena para conseguir unas pocas monedas que apenas alcanzaban para comprar tortillas y frijoles. Pero era su hijo menor, Sebastián, de apenas 8 años, quien cargaba con el peso más grande de todos. Este pequeño, de cabello negro azabache y ojos enormes llenos de comprensión más allá de su edad, veía cada noche cómo sus padres susurraban preocupados en la cocina. Escuchaba las lágrimas silenciosas de su madre cuando creía que nadie la veía. Sentía la desesperación de su padre cuando regresaba cada día sin encontrar trabajo. La casa donde vivían ya no era suya. El banco había iniciado el proceso de desalojo, y solo tenían 3 meses para reunir una cantidad de dinero que parecía imposible de conseguir. Sebastián tenía 2 hermanas mayores, María, de 15 años, quien había abandonado la escuela para trabajar vendiendo dulces en la plaza del pueblo, y Ana, de 12 años, que ayudaba a su madre con el lavado de ropa, sus pequeñas manos agrietándose con el jabón barato. El pequeño Sebastián observaba todo esto con el corazón encogido, pero con una determinación que asombraba a quienes lo conocían. Mientras otros niños de su edad jugaban en las calles polvorientas, él se quedaba en casa ayudando como podía, barriendo, ordenando, cuidando a sus hermanas menores cuando sus padres salían a buscar trabajo. Pero lo que nadie sabía era que Sebastián había tomado una decisión que cambiaría todo. Una noche, cuando la desesperación parecía haberse instalado permanentemente en su hogar, cuando su padre se quedó sentado en la mesa con la cabeza entre las manos después de recibir otra negativa de trabajo, Sebastián tomó la decisión más importante de su corta vida. Esa noche, mientras su familia dormía agobiada por los problemas, el pequeño se levantó sigilosamente de su cama, se arrodilló en el suelo frío de su pequeña habitación, juntó sus manitas y comenzó a rezar con una fe que movería montañas. Diosito, susurró con la voz temblorosa pero llena de convicción, sé que mi familia está sufriendo mucho. Papá no puede encontrar trabajo, mamá llora cuando piensa que no la vemos, y mis hermanas tienen que trabajar en lugar de estudiar. No sé cómo ayudar, pero sé que tú puedes hacer milagros. Te prometo que voy a rezar todas las noches hasta que nuestra situación cambie. No importa cuánto tiempo tome, no voy a rendirme. Por favor, ayuda a mi familia. Desde esa noche, la rutina de Sebastián cambió por completo. Cada día, después de ayudar con las tareas del hogar y hacer sus deberes escolares con libros prestados y cuadernos reciclados, esperaba pacientemente a que toda la familia se durmiera. Entonces, sin fallar ni una sola noche, se levantaba de su cama, se arrodillaba en el mismo lugar del suelo, y rezaba durante horas. Sus oraciones no eran simples repeticiones de palabras aprendidas de memoria. Sebastián hablaba con Dios como si fuera su mejor amigo, con la sinceridad y la pureza que solo un niño puede tener. Le contaba sobre el dolor que veía en los ojos de su padre cada vez que regresaba sin trabajo,
sobre las lágrimas que su madre trataba de esconder, sobre los sacrificios que sus hermanas hacían cada día. Diosito, decía algunas noches. Hoy vi cómo papá miraba los anuncios de trabajo en el periódico viejo que encontró. Sus manos temblaban mientras leía. Sé que él se siente como si hubiera fallado, pero yo sé que es el mejor papá del mundo. Por favor, ayúdalo a encontrar trabajo. Y mamá está tan cansada, sus manos están llenas de cortadas de tanto lavar ropa. María ya no sonríe como antes, y Ana a veces llora cuando hace sus tareas porque la letra se le borra cuando sus lágrimas caen sobre el cuaderno. Las semanas pasaban, y aunque externamente nada parecía cambiar, algo extraordinario estaba sucediendo en el corazón de esa familia. Sebastián irradiaba una paz y una esperanza que comenzó a contagiar a todos los demás. Su fe inquebrantable empezó a ser el ancla que mantenía a la familia unida en medio de la tormenta. Carmen, su madre, comenzó a notar cambios sutiles en su hijo menor. Sebastián, a pesar de la situación familiar, parecía más sereno, más maduro, y siempre tenía palabras de aliento para todos. Mamá, todo va a estar bien, le decía mientras la ayudaba a tender la ropa. Dios no nos ha olvidado, estoy seguro. Miguel, su padre, también observaba a su hijo con una mezcla de asombro y dolor. Le dolía que un niño tan pequeño tuviera que preocuparse por problemas de adultos, pero al mismo tiempo, se sentía inspirado por la fortaleza espiritual que emanaba de Sebastián. El pequeño tenía una manera especial de hacer que todos creyeran que las cosas podían mejorar. Una noche, Carmen despertó y notó que Sebastián no estaba en su cama. Preocupada, se levantó a buscarlo y lo encontró arrodillado en su habitación, rezando en silencio. Sus labios se movían suavemente, y sus pequeñas manos estaban juntas en perfecta actitud de oración. Carmen se quedó observándolo desde la puerta, con el corazón lleno de una emoción que no podía describir. Cuando Sebastián terminó su oración y se dirigió de vuelta a su cama, encontró a su madre esperándolo. «Hijo, ¿qué estabas haciendo?», le preguntó suavemente. Sebastián la miró con sus ojos grandes y brillantes, y respondió con la simplicidad de un niño pero con la sabiduría de un alma vieja. «Estaba pidiendo por nuestra familia, mamá. Dios nos va a ayudar, lo sé». Carmen se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, y por primera vez en meses, sintió una esperanza genuina llenando su corazón. «¿Desde cuándo rezas así, mi amor?», le preguntó con lágrimas en los ojos. Sebastián tomó las manos de su madre entre las suyas, tan pequeñas pero tan cálidas, y le contó sobre su promesa de rezar cada noche hasta que Dios ayudara a su familia. Esa revelación cambió algo profundo en Carmen. Al día siguiente, cuando Miguel regresó desanimado de otra jornada sin éxito buscando trabajo, ella le contó sobre las oraciones nocturnas de su hijo. Ambos padres se miraron con una mezcla de dolor y admiración. Su hijo de 8 años estaba haciendo lo que ellos, en su desesperación, habían dejado de hacer, mantener viva la fe. Esa misma noche, después de la cena, Miguel se acercó a Sebastián. «Hijo», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «mamá me contó que rezas por nosotros cada noche. ¿Puedo rezar contigo?». Los ojos de Sebastián se iluminaron como 2 estrellas, y asintió con una sonrisa que parecía contener toda la esperanza del mundo. Desde esa noche, padre e hijo rezaron juntos. Luego se les unió Carmen, después María, y finalmente Ana. Lo que había comenzado como la iniciativa solitaria de un niño de 8 años se había convertido en la fuerza unificadora de toda una familia. Cada noche, sin excepción, se reunían en la pequeña sala de su casa, se arrodillaban en círculo, y rezaban juntos. Las oraciones familiares se volvieron el momento más sagrado de cada día. Era el único momento en que los problemas parecían desaparecer, en que la pobreza no importaba, en que el miedo al desalojo se desvanecía. Era su refugio, su fortaleza, su esperanza compartida. Sebastián seguía siendo quien dirigía las oraciones, con esa fe pura e inquebrantable que solo los niños poseen. «Diosito», decía mientras toda la familia escuchaba, «gracias por mantenernos unidos. Gracias porque aunque no tenemos mucho dinero, nos tenemos los unos a los otros. Te pedimos que abras las puertas del trabajo para papá, que bendigas las manos de mamá para que no le duelan tanto, que protejas a María y Ana en su trabajo, y que nos ayudes a encontrar la manera de quedarnos en nuestra casa». Los vecinos comenzaron a notar cambios en la familia García.
A pesar de sus problemas económicos, había algo diferente en ellos. Irradiaban una paz que contrastaba con su situación. Carmen sonreía más mientras lavaba ropa en el río. Miguel caminaba más erguido a pesar de las constantes negativas, y las niñas parecían haber encontrado una fortaleza interior que las sostenía. Pero lo más notable era Sebastián. Este niño de 8 años se había convertido en una fuente de inspiración no solo para su familia, sino para todo el vecindario. Sus profesores en la escuela notaron que, a pesar de las dificultades en casa, su rendimiento académico había mejorado. Parecía más concentrado, más sereno, más maduro. Cuando otros niños se quejaban de sus problemas, Sebastián tenía siempre palabras de aliento y esperanza. Habían pasado 2 meses desde que Sebastián comenzó sus oraciones nocturnas, y aunque la fe de la familia se había fortalecido enormemente, la situación económica seguía siendo desesperante. El banco había enviado el último aviso. Tenían exactamente 30 días para pagar la deuda o perderían su casa para siempre. La cantidad que necesitaban era equivalente a 1 año de trabajo, y parecía completamente imposible de conseguir. Una noche, después de recibir esta terrible noticia, Miguel se quebró. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de las oraciones, a pesar de la fe inquebrantable de su hijo, la realidad los golpeaba duramente. Esa noche, durante la oración familiar, Miguel no pudo contener las lágrimas. No sé qué más hacer, confesó con la voz ahogada por el llanto. He tocado todas las puertas, he pedido trabajo en todos los lugares posibles. Siento que le he fallado a mi familia. Sebastián, con esa sabiduría que parecía venir de otro mundo, se acercó a su padre y puso su pequeña mano en el hombro tembloroso del hombre que tanto admiraba. Papá, le dijo con una voz llena de certeza, los milagros a veces tardan en llegar, pero siempre llegan. Dios no nos ha olvidado. Yo lo sé aquí en mi corazón. Esas palabras, dichas por un niño de 8 años a su padre desesperado, tuvieron un poder transformador. Miguel levantó la mirada y vio en los ojos de su hijo una fe tan pura, tan absoluta, que no tuvo más opción que creer. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Decidió confiar completamente en la fe de su hijo. A partir de esa noche, las oraciones de la familia García tomaron una intensidad diferente. Ya no rezaban solo pidiendo ayuda, ahora rezaban con la certeza de que la ayuda estaba en camino. Sebastián había logrado contagiar a toda su familia con su fe inquebrantable. No estamos pidiendo un milagro, decía el pequeño durante sus oraciones. Estamos dando las gracias porque el milagro ya está en camino. La transformación era visible. Aunque la situación externa seguía siendo la misma, la familia irradiaba una esperanza que llamaba la atención de todos los que los conocían. Carmen cantaba mientras lavaba ropa, Miguel silbaba mientras buscaba trabajo. Las niñas estudiaban con una energía renovada, y Sebastián parecía brillar con una luz interior que iluminaba a todos los que se acercaban a él. Los vecinos comenzaron a comentar sobre la familia García. No entiendo cómo pueden estar tan tranquilos con todos los problemas que tienen, decía doña Elena, la vecina de al lado. Parece como si supieran algo que nosotros no sabemos. Y la verdad era que si sabían algo, sabían que su pequeño Sebastián había hecho una promesa a Dios, y que Dios nunca rompe sus promesas. Una mañana, mientras Sebastián se preparaba para ir a la escuela, su madre notó algo especial en él. El niño tenía una sonrisa diferente, como si guardara un secreto maravilloso. ¿Qué pasa, mi amor?, le preguntó Carmen. Sebastián la abrazó fuerte y le susurró al oído, mamá, anoche en mi oración, sentí algo diferente. Creo que nuestro milagro está muy cerca. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era superstición ni imaginación. Había algo en la manera en que su hijo había dicho esas palabras que la llenó de una expectativa que no podía explicar. Ese día, por primera vez en meses, Carmen sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Esa misma tarde, mientras Miguel caminaba por las calles del pueblo después de otra jornada infructuosa buscando trabajo, se encontró con don Carlos, un hombre mayor que había sido supervisor en la antigua fábrica donde él trabajaba años atrás. Don Carlos se veía preocupado y caminaba deprisa, como si tuviera un problema urgente que resolver. Miguel, gritó don Carlos al verlo. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! Tengo una emergencia y necesito tu ayuda desesperadamente.
Miguel se acercó, intrigado. Don Carlos continuó, ¿recuerdas que siempre decías que sabías de construcción? Bueno, tengo un contrato para renovar una casa grande en la capital, pero el contratista que había contratado me abandonó a última hora. El dueño de la casa está furioso y me va a cancelar el contrato si no empiezo mañana mismo. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más, es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Necesito a alguien de confianza que pueda supervisar el trabajo. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Pero don Carlos respondió con cautela, yo no tengo experiencia supervisando trabajos tan grandes. Don Carlos lo miró directamente a los ojos y dijo, Miguel, te conozco desde hace años. Sé que eres honesto, trabajador y responsable. Eso es más valioso que toda la experiencia del mundo. Además, el pago es excelente, es exactamente el triple de lo que necesitas para salvar tu casa. El corazón de Miguel comenzó a latir tan fuerte que pensó que don Carlos podría escucharlo. ¿Era posible? Después de tantos meses de búsqueda infructuosa, ¿la solución aparecía justo cuando parecía que todo estaba perdido? Cuando necesita una respuesta, preguntó Miguel, tratando de mantener la calma. Ahora mismo, respondió don Carlos. Necesito que vengas conmigo a ver la casa y conocer al dueño. Si acepta trabajar contigo, empezamos mañana. Miguel, no te voy a mentir, es un trabajo duro que durará 3 meses, pero si lo haces bien, no solo salvarás tu casa, sino que tendrás suficiente dinero para que tu familia viva tranquila por un buen tiempo. Miguel cerró los ojos por un momento y en su mente apareció la imagen de Sebastián arrodillado en oración. Recordó las palabras de su hijo, los milagros a veces tardan en llegar, pero siempre llegan. Con una voz llena de emoción contenida, Miguel respondió, vamos a ver esa casa, don Carlos. El viaje a la capital fue como un sueño para Miguel. Don Carlos le explicó los detalles del proyecto, una mansión antigua que necesitaba renovación completa, un propietario exigente pero justo, y un pago que no solo cubriría todas sus deudas, sino que les daría la estabilidad económica que habían perdido hacía tanto tiempo. Cuando llegaron a la casa, Miguel quedó impresionado. Era una construcción hermosa pero que efectivamente necesitaba mucho trabajo. El propietario, un señor distinguido de unos 60 años, los recibió con cierta desconfianza. Don Carlos, dijo seriamente, usted sabe que no puedo permitirme más retrasos. Esta renovación debe estar terminada en exactamente 3 meses para la boda de mi hija. Don Carlos presentó a Miguel con confianza. Señor Mendoza, le presento a Miguel García, la persona que supervisará todo el trabajo. Es el hombre más honrado y trabajador que conozco. El señor Mendoza observó a Miguel de arriba abajo, evaluándolo. Miguel se irguió y con la dignidad que siempre lo había caracterizado, extendió su mano y dijo, Señor Mendoza, le doy mi palabra de honor de que este trabajo será terminado a tiempo y con la más alta calidad. Algo en la manera sincera en que Miguel habló convenció al señor Mendoza. Está bien, dijo finalmente. Vamos a firmar el contrato ahora mismo. Cuando Miguel regresó a su casa esa noche, su corazón estaba tan lleno de emoción que apenas podía caminar derecho. Tenía en su bolsillo el contrato más importante de su vida, un trabajo que no solo salvaría su casa, sino que cambiaría completamente el destino de su familia. Pero más que la alegría por el trabajo, lo que lo emocionaba era la confirmación absoluta de que su hijo Sebastián había estado en lo correcto todo el tiempo. Al abrir la puerta de su casa, encontró a toda su familia reunida esperándolo, como si de alguna manera supieran que algo extraordinario había ocurrido. Carmen lo miró a los ojos y inmediatamente supo que las oraciones habían sido respondidas. María y Ana se acercaron expectantes, y Sebastián, con esa sonrisa que parecía iluminar toda la habitación, corrió hacia su padre. Papá, dijo Sebastián antes de que Miguel pudiera decir una palabra, ¿verdad que Dios respondió nuestras oraciones?
Miguel se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, tomó su pequeño rostro entre sus manos temblorosas y con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió, sí, mi hijo. Dios respondió nuestras oraciones de la manera más maravillosa. Lo que siguió fue una explosión de alegría como esa casa no había visto jamás. Carmen lloró de emoción mientras Miguel le contaba todos los detalles del encuentro con don Carlos y del contrato. María y Ana saltaron de felicidad al saber que podrían regresar a la escuela. Pero fue la reacción de Sebastián la que más conmovió a todos. El pequeño no gritó de emoción ni saltó de alegría como hubiera hecho cualquier niño de su edad. En lugar de eso, se arrodilló exactamente en el mismo lugar donde había estado rezando todas estas noches, junto a sus pequeñas manos, y con una voz llena de gratitud infinita, dijo, gracias, Diosito. Sabía que no nos habías olvidado. Gracias por escuchar las oraciones de un niño pequeño. Esa noche, la oración familiar fue diferente a todas las anteriores. Ya no era una petición desesperada de ayuda, era una celebración de gratitud, un himno de alegría. Una confirmación de que la fe puede mover montañas. Cada miembro de la familia compartió lo que sentía en su corazón, pero fueron las palabras de Sebastián las que quedaron grabadas para siempre en la memoria de todos. Papá, mamá, hermanas, dijo el pequeño con una seriedad que contrastaba con su edad, esto nos enseña que nunca debemos perder la fe, sin importar qué tan difíciles se vean las cosas. Cuando rezamos con el corazón, cuando creemos de verdad, Dios siempre encuentra la manera de ayudarnos. Pero no debemos olvidar nunca seguir rezando, porque Dios nos va a necesitar para ayudar a otros que están pasando por lo que nosotros pasamos. Estas palabras, dichas por un niño de 8 años, mostraron a toda la familia que Sebastián no solo había orado por un milagro, había crecido espiritualmente de una manera extraordinaria. Su fe no solo había salvado a su familia, lo había transformado a él en un pequeño sabio cuya comprensión de la vida trascendía su edad. Al día siguiente, Miguel partió hacia la capital para comenzar el trabajo más importante de su vida. Llevaba en su corazón la bendición de su familia y la certeza de que cada clavo que pusiera, cada pared que renovara, sería un acto de gratitud hacia Dios y hacia su hijo Sebastián, cuya fe inquebrantable había hecho posible este milagro. Los primeros días de trabajo fueron como un sueño para Miguel. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, desayunaba con su familia, recibía la bendición y el abrazo de Sebastián, y partía hacia la capital con el corazón lleno de propósito. El trabajo era demandante, pero cada hora de labor era una celebración. Después de tantos meses de rechazo y desesperanza, poder trabajar con sus propias manos, ganarse la vida dignamente y ver el progreso día a día, era una experiencia que lo llenaba de una felicidad indescriptible. El señor Mendoza, inicialmente escéptico, comenzó a darse cuenta de que había tomado la decisión correcta al contratar a Miguel. No solo era un trabajador excepcional, sino que tenía una manera especial de motivar a todo el equipo de obreros. Había algo en su actitud, en su manera de abordar cada desafío con optimismo y determinación, que inspiraba a todos los que trabajaban con él. Miguel, le dijo el señor Mendoza después de la primera semana de trabajo, quiero que sepa que estoy muy impresionado con su trabajo y su actitud. Es evidente que esta oportunidad significa mucho para usted. Miguel sonrió y respondió, señor Mendoza, este trabajo no es solo una oportunidad laboral para mí. Es la respuesta a las oraciones de mi familia, especialmente de mi hijo menor, que rezó todas las noches durante meses para que esto fuera posible. El señor Mendoza quedó intrigado por esta respuesta. ¿Su hijo menor? ¿Cuántos años tiene? 8 años, respondió Miguel con orgullo. Y tiene una fe que mueve montañas. Él fue quien mantuvo viva la esperanza en nuestra familia cuando parecía que todo estaba perdido. Esta conversación plantó una semilla de curiosidad en el corazón del señor Mendoza, quien comenzó a ver a Miguel no solo como un empleado, sino como un hombre con una historia extraordinaria. Mientras tanto, en casa, Sebastián continuaba con sus oraciones nocturnas, pero ahora tenían un tono diferente. Ya no rezaba pidiendo ayuda desesperada, ahora rezaba dando gracias y pidiendo sabiduría para usar bien las bendiciones recibidas. Diosito, decía en sus oraciones, gracias porque papá tiene trabajo y está contento. Gracias porque mamá ya no llora de preocupación. Gracias porque mis hermanas pueden soñar de nuevo con estudiar. Ahora ayúdanos a ser buenos con estas bendiciones y a ayudar a otros como tú nos ayudaste a nosotros.
La transformación en la familia García era visible para todo el pueblo. Carmen había dejado el trabajo de lavar ropa ajena y ahora se dedicaba completamente a cuidar su hogar y apoyar a sus hijos. María y Ana habían regresado a la escuela con una energía y una motivación renovadas. Pero era Sebastián quien más llamaba la atención de todos. El pequeño se había convertido en una especie de consejero espiritual para otros niños del vecindario. Cuando alguien tenía problemas, buscaban a Sebastián. Cuando alguna familia estaba pasando dificultades, pedían que el niño rezara por ellos. Su reputación de que el niño que hace milagros se extendía cada día más, aunque Sebastián siempre aclaraba: yo no hago milagros. Dios hace los milagros. Yo solo rezo y creo. Una tarde, doña Mercedes, una vecina cuyo esposo había perdido el trabajo, se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. Carmen, le dijo, ¿crees que Sebastián podría rezar por nosotros? Mi familia está pasando por lo mismo que ustedes pasaron. Y hemos escuchado que las oraciones de tu hijo son muy poderosas. Carmen abrazó a su vecina y la llevó hasta donde estaba Sebastián jugando en el patio. Cuando el niño escuchó la situación de doña Mercedes, su rostro se llenó de una comprensión profunda. Doña Mercedes, le dijo con una seriedad que impresionaba, claro que voy a rezar por su familia. Pero usted también tiene que creer. La fe tiene que estar en su corazón, no solo en el mío. A medida que pasaban las semanas, algo extraordinario comenzó a suceder en el pequeño pueblo. La historia de Sebastián y su familia se había extendido como una onda de esperanza que tocaba cada hogar. Personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar, buscando conocer al niño que rezaba milagros. Sebastián recibía a todos con la misma humildad y amor, pero siempre con el mismo mensaje: Dios escucha todas las oraciones, pero tenemos que creer de verdad y ser pacientes. Un día, el párroco del pueblo, el padre Antonio, vino a visitar a la familia García. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos bondadosos, que había servido a la comunidad durante más de 30 años. Se sentó con Sebastián en el pequeño patio de la casa y conversaron durante horas. Hijo mío, le dijo el padre Antonio, he visto muchas cosas en mis años como sacerdote, pero rara vez he visto una fe tan pura y poderosa como la tuya. ¿Cómo supiste que debías rezar de esa manera? Sebastián pensó por un momento y respondió: Padre, cuando veía sufrir a mi familia, sentía que se me partía el corazón. Pero también sentía que había alguien más grande que nosotros que podía ayudar. Solo tenía que hablar con él como hablo con usted, con sinceridad y amor. El padre Antonio quedó profundo. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más, es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Profundamente conmovido por la simplicidad y la profundidad de la respuesta. Sebastián, le dijo, ¿te gustaría compartir tu experiencia con más personas? Creo que muchas familias podrían beneficiarse de escuchar tu historia. El niño asintió con una sonrisa: si eso puede ayudar a otras familias a no perder la esperanza, me encantaría hacerlo. Así fue como se organizó la primera reunión comunitaria en la pequeña iglesia del pueblo. La noticia se extendió rápidamente, y el día de la reunión, la iglesia estaba completamente llena. Había familias enteras, ancianos, jóvenes, niños, todos esperando escuchar las palabras del pequeño Sebastián. Cuando llegó el momento, Sebastián se acercó al altar con la naturalidad de un niño, pero con la presencia de alguien mucho mayor. No había nervios ni timidez en él, solo había amor y un deseo genuino de compartir lo que había aprendido. Hermanos, comenzó con su vocecita clara, quiero contarles que Dios nunca se olvida de nosotros, pero a veces nosotros nos olvidamos de Él. Cuando mi familia estaba pasando por momentos muy difíciles, continuó, yo decidí hablar con Dios todas las noches. No porque alguien me dijera que lo hiciera, sino porque en mi corazón sentía que era lo correcto.
Y quiero que sepan que Dios no solo escuchó mis oraciones, Él cambió toda nuestra vida. En la iglesia se podía escuchar el vuelo de una mosca. Adultos que habían perdido la fe años atrás comenzaron a sentir algo moviéndose en sus corazones. Madres que lloraban por sus hijos problemáticos sintieron una esperanza renovada. Padres desempleados comenzaron a creer que sus situaciones podrían cambiar. Sebastián continuó, pero lo más importante que aprendí es que cuando pedimos ayuda a Dios, también tenemos que estar dispuestos a ayudar a otros. Los milagros no son solo para nosotros, son para que podamos ser instrumentos de Dios para crear más milagros en la vida de otras personas. Sus palabras resonaron en el corazón de cada persona presente. Al finalizar su testimonio, Sebastián pidió a todos que formaran un círculo y rezaran juntos. Lo que sucedió esa noche en la pequeña iglesia fue descrito por muchos como el despertar espiritual más poderoso que habían experimentado jamás. Los efectos de aquella reunión se sintieron inmediatamente en toda la comunidad. Familias que habían estado divididas se reconciliaron. Personas que habían perdido la esperanza comenzaron a buscar soluciones activamente a sus problemas. Y lo más importante, se formó una red de apoyo mutuo donde cada familia ayudaba a las demás, inspirados por el ejemplo de Sebastián y su familia. Mientras tanto, en la capital, Miguel estaba terminando las últimas semanas del proyecto de renovación. Su trabajo había sido tan excepcional que el señor Mendoza ya le había propuesto varios contratos adicionales. Pero más allá del éxito profesional, Miguel había experimentado una transformación personal profunda. El hombre que había salido de su casa meses atrás desesperado y sin esperanza, regresaba cada noche convertido en un testimonio viviente de que los milagros existen. Una tarde, el señor Mendoza invitó a Miguel a almorzar en un restaurante elegante. Miguel, le dijo mientras comían, quiero conocer a su familia, especialmente a ese hijo suyo del que tanto me ha hablado. Mi propia familia ha pasado por momentos difíciles últimamente, y creo que podríamos aprender algo de la experiencia de ustedes. Miguel se sintió honrado por la invitación. Señor Mendoza, mi familia estará encantada de conocerlo. Y estoy seguro de que Sebastián tendrá palabras especiales para usted también. Así se acordó que el siguiente fin de semana, el señor Mendoza visitaría el pequeño pueblo para conocer a la familia García. Cuando Miguel llegó a casa esa noche y contó sobre la invitación, toda la familia se emocionó. Pero fue la reacción de Sebastián la que más los sorprendió. El niño cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír, y luego sonrió con esa sonrisa especial que todos habían aprendido a reconocer. Papá, dijo, el señor Mendoza no viene solo a conocernos. Viene porque su corazón necesita sanar de algo muy profundo. El sábado por la mañana, el señor Mendoza llegó al pueblo en su automóvil elegante, causando cierta conmoción entre los vecinos que no estaban acostumbrados a ver vehículos tan lujosos en sus calles de tierra. Carmen había preparado la mejor comida que sus posibilidades permitían, y toda la familia esperaba nerviosamente la llegada de su importante visita. Cuando el señor Mendoza entró a la humilde casa de los García, algo cambió en su expresión. No era condescendencia ni lástima lo que mostró su rostro, era respeto y admiración genuina. La casa era modesta, pero irradiaba un amor y una paz que él no había sentido ni en su propia mansión. Sebastián se acercó al señor Mendoza sin timidez, extendió su pequeña mano y dijo, «Bienvenido a nuestra casa, señor Mendoza. Papá nos ha contado que usted es muy bueno con nuestra familia». El señor Mendoza se arrodilló para quedar a la altura del niño y por primera vez en muchos años, sintió que estaba en presencia de algo puro y sagrado. Durante la comida, el señor Mendoza compartió su propia historia. Su esposa había fallecido 2 años atrás después de una larga enfermedad, y desde entonces, él y sus 2 hijos habían vivido en una tristeza que parecía no tener fin. Tenía dinero, tenía éxito, tenía todo lo material que se pudiera desear, pero había perdido la fe y la esperanza. Sebastián escuchó atentamente toda la historia, y cuando el señor Mendoza terminó de hablar, el niño tomó sus manos entre las suyas y dijo, «Señor Mendoza, su esposa no se fue para siempre. Ella está en un lugar hermoso esperándolo, pero mientras tanto, usted tiene que seguir viviendo y cuidando a sus hijos. Ellos lo necesitan fuerte y feliz». Las palabras de Sebastián tocaron una parte del corazón del señor Mendoza que había estado cerrada desde la muerte de su esposa. Lágrimas que había reprimido durante años comenzaron a fluir libremente por sus mejillas.
Niño, le dijo con la voz quebrada, ¿cómo puedes tener tanta sabiduría a tu edad? Sebastián sonrió con ternura y respondió, cuando rezamos mucho y escuchamos con el corazón, Dios nos enseña cosas importantes. Esa tarde, el señor Mendoza participó en la oración familiar de los García. Fue la primera vez en 2 años que rezaba de verdad, no por obligación o costumbre, sino con el corazón abierto y lleno de esperanza. Cuando terminaron, se sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Antes de irse, el señor Mendoza hizo algo inesperado. Miguel, dijo con seriedad, quiero proponerle algo. Me ha demostrado ser no solo un excelente trabajador, sino una persona excepcional. Quiero que se convierta en mi socio. Juntos podemos crear una empresa de construcción que no solo sea exitosa económicamente, sino que también ayude a familias necesitadas. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. De empleado temporal a socio de uno de los hombres más prósperos de la región. Pero señor Mendoza, respondió, yo no tengo dinero para invertir. El señor Mendoza sonrió, su honestidad, su trabajo y su fe son la mejor inversión que puedo pedir. Además, tengo la sensación de que tener a la familia García cerca me ayudará a sanar y a ser mejor padre para mis propios hijos. Así fue como lo que había comenzado con las oraciones nocturnas de un niño de 8 años se convirtió en una transformación que tocó no solo a la familia García, sino a muchas otras familias. Miguel y el señor Mendoza fundaron Construcciones Esperanza, una empresa que se especializaba en renovar casas para familias de bajos recursos, dándoles trabajo digno y oportunidades de crecimiento. Sebastián continuó siendo el corazón espiritual no solo de su familia, sino de toda la comunidad. Su historia se extendió más allá del pequeño pueblo, inspirando a familias en todo el país. Periodistas llegaron para entrevistarlo, pero él siempre daba el mismo mensaje, los milagros están al alcance de todos, pero tenemos que creer de verdad y estar dispuestos a ayudar a otros. Años después, cuando Sebastián se convirtió en un joven adulto, fundó una organización dedicada a enseñar a otros niños el poder de la oración y la fe. Su lema era simple pero poderoso, un niño que reza puede cambiar el mundo. La casa que estuvieron a punto de perder se convirtió en un centro comunitario donde familias en crisis encuentran apoyo, orientación y sobre todo, esperanza. En la entrada hay una placa que dice, en este lugar, un niño de 8 años demostró que la fe puede mover montañas. Miguel y Carmen, ya ancianos, siguen contando con orgullo la historia de cómo su hijo menor salvó a toda la familia con sus oraciones. María y Ana se convirtieron en profesionales exitosas, pero nunca olvidaron las lecciones que aprendieron durante aquellos meses difíciles. Y Sebastián, ahora un hombre maduro con familia propia, sigue levantándose cada noche a las mismas horas en que lo hacía cuando era niño. Se arrodilla en el mismo lugar de su antigua habitación, que conserva como un santuario, y reza por todas las familias del mundo que están pasando por momentos difíciles, porque sabe que en algún lugar hay un niño como él solía ser, necesitando creer que los milagros son posibles. Y así termina esta historia extraordinaria que nos demuestra que la fe no tiene edad, que los milagros siguen sucediendo, y que a veces son los corazones más pequeños los que pueden generar los cambios más grandes. La historia de Sebastián nos enseña que no importa qué tan imposible parezca nuestra situación, siempre hay esperanza cuando tenemos fe verdadera. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejarme saber en los comentarios cuál fue la parte que más te emocionó. ¿Has vivido alguna experiencia similar donde la fe cambió todo? Comparte tu historia, porque todos necesitamos recordar que los milagros existen. No olvides suscribirte a este canal para más historias que restauran la fe en el poder del amor y la esperanza. Dale like si crees que esta historia puede inspirar a alguien más, y compártela con esa persona que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para creer en los milagros. Recuerda, como Sebastián nos enseñó, los milagros no son solo para nosotros, son para que podamos ser instrumentos de esperanza en la vida de otros. ¿Serás tú el próximo en hacer la diferencia en la vida de alguien? Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios bendiga abundantemente tu vida y la de tu familia.